Esto es Clic Noticioso. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se convoca, primero que todo, la Asamblea Constituyente? Entramos a hablar sobre la recolección de firmas como la iniciativa ciudadana, porque es lo que está en el ambiente. Pero antes de esa existen dos fórmulas también para convocar una constituyente, que es que el propio órgano ejecutivo la convoque con la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, o bien que la Asamblea Nacional la convoque aprobada por las 2/3 partes de sus miembros. O sea, son esos dos métodos por medio de los cuales se puede convocar una constituyente también. Y adicional entonces está el tema de la iniciativa ciudadana que habíamos planteado antes, donde se establecía la recolección de firmas de un 20% de lo que sería el padrón electoral al 31 de diciembre del año anterior. Ese famoso 20% que se le exige. Que para mi forma de entender y por la experiencia que he tenido en los cargos diplomáticos en el exterior, es un porcentaje muy alto. Entonces, en base a ese porcentaje, es que los grupos o las agrupaciones tienen que iniciar ese proceso de recolección que el Tribunal Electoral debe definir ahora, si va a permitir, como ha estado permitiendo a los partidos políticos en formación, inscribirse mediante el sistema virtual, o lo va a exigir como un tema presencial mediante libros, en donde las personas tienen que recoger firmas o tienen que acudir a un lugar específico, ¿no? O sea, siempre vamos a estar amarrados un poco a las condiciones que el Tribunal Electoral establece. La convocatoria es recoger las firmas y después que el tribunal establezca las reglas del juego, si la aprueba. El viacrucis comienza con la recolección de firmas. Esto es. Si tú logras pasar ese viacrucis, ya entonces entras en la siguiente fase, que son las que va a determinar el Tribunal Electoral para los efectos de la escogencia de los 60 constituyentes que tendrán la responsabilidad conforme el 314, que es el que establece esta fórmula, en donde hay que dejar claro que las autoridades actuales siguen en sus cargos, las personas o los funcionarios que tienen periodo se mantienen en sus cargos, o sea, no hay un rompimiento de ese orden, por lo cual muchas veces la gente critica el tema de si es paralela o originaria, y crea un poco de temor en cuanto a la estabilidad del gobierno. En este caso se estableció paralela, pero manteniendo a los funcionarios en el cargo, ¿no? Básicamente, entonces, después que se recogen las firmas, que recogerse, en las reglas del juego las establece el Tribunal Electoral, entonces. Sí, para el tema de la elección, ¿no? En las circunscripciones donde se va a establecer. Porque el Tribunal Electoral no va a emitir un decreto en este momento para regular algo que todavía está en pañales, que todavía ni siquiera están. Quizás ya cuando ellos vean de pronto que esa recolección de firmas, si se da, está relativamente cerca, puede que ahí ellos comiencen a emitir los decretos o acuerdos por medio de los cuales ellos van a regular el tema de las elecciones, ¿no? ¿Cómo quedaría conformada la Asamblea Constituyente? ¿Cómo sería el método de escogencia y cuántos constituyentes se eligen en una constituyente paralela? Considero que se tergiversa el papel, el objetivo de una constituyente al adherirle el adjetivo de paralela. En todas las constituciones latinoamericanas que contienen la Asamblea Constituyente como método de reforma parcial o total de la Constitución, ninguna de ellas le adhiere un apellido a la constituyente, porque siendo la constituyente creadora de constitución, no debe ni puede estar sujeta a los parámetros que Panamá, como ya ha sido señalado, le han adherido en el 314. Esto es Clic Noticioso. Que si lo vemos bien, en más de 7 oportunidades se corrobora que quien realmente va a manejar a la paralela no es la ciudadanía, ni van a ser siquiera las personas que resulten electas en un número de 60, aquel que se estableció ahí caprichosamente, porque siempre en estos casos se buscan números nones para en caso de empate no haya ningún problema. Entonces, el Tribunal Electoral es el que tiene el control absoluto
Ellos son los que deciden si las firmas van o no van, son los que deciden los reglamentos. Nada se hace mediante una ley. Bueno, le reitero que para mí la paralela no es una constituyente y el 314 habla es de eso. Sí, el 314 dice que se eligen 60, pero quien determina cómo se eligen, cuándo se eligen, es el Tribunal Electoral. No somos los ciudadanos. Entonces, la constituyente es también un acto y un pacto político que tiene que ser formulado por los actores de la sociedad y previamente tiene que haber un acuerdo para determinar todos los aspectos procedimentales, tanto de la elección como de la duración de esa asamblea, porque la asamblea constituyente, nosotros no vamos a inventar la rueda en materia constitucional. Incluso se habla en el 314 de la Constitución que pueden postularse independientes, así como miembros de partidos políticos. Porque los criterios que se utilizaron fueron criterios electoreros. ¿Ve? Y eso de que pueden postularse, eso no lo deciden ni siquiera los que se quieren postular, eso lo van a decidir los 3 magistrados del Tribunal Electoral, que van a hacer un reglamento y no una ley. Por ejemplo, Colombia tiene una ley para referéndum, cabildos, asambleas, plebiscitos. Nosotros no tenemos ninguna ley que organice eso previamente. Entonces el tribunal hace sus reglamentos a su antojo. Estas son cosas que se tienen que legislar, que ya lo dijo el doctor Ruiz. En Panamá el número de firmas que solicitan, por ejemplo, en este caso, para que se convoque a la paralela, es el más exagerado de todo el continente. 20%, medio millón. O sea, allí hay una exclusión de la participación ciudadana, en mi opinión. Y eso ni siquiera ha sido cuestionado por la mayoría de los partidarios de la paralela, que es lo primero que se ha debido atacar. ¿Cómo sería el trabajo de esta Asamblea Constituyente y qué se debe seguir para aprobar la propuesta de reformas constitucionales? Ellos tendrían que establecer una agenda por temas. El tema ejecutivo, el tema legislativo, el tema judicial, el tema municipal, el tema de la constitución orgánica, cuál va a ser el funcionamiento en la práctica real. Y yo creo otra cosa, periodista Polanco, porque yo quedé muy preocupado del ejercicio que hubo en el año 2019 con el tema del proyecto que se presentó a la Asamblea. Aquí ni siquiera los diputados tenían claridad cuáles eran los temas que tenían rango constitucional, otros rango de ley y peor aún, rango reglamentario. Esto es Clic Noticioso. Aquí hay un desconocimiento total. Eso era una verdadera mezcolanza de temas. Y entonces empezaron a hacer recorridos supuestamente de consulta por distintas partes del país y usted escuchaba a la gente pidiendo el acueducto y pidiendo trabajo y pidiendo cupo de taxi. Y entonces la gente cree que la Constitución es una gran piñata, ¿no? Donde uno la va rellenando de todo tipo de confeti. Y no se trata de eso. Sería así, se establecería una agenda y en la agenda se van a ir por comisiones, pero eso va a depender. Porque si eso lo manejamos a manotazo y aplauso, como hacemos en la asamblea, bueno, entonces lo que vamos a hacer es un gran enredo y una frustración más para el pueblo panameño. Esta agenda de temas sería debate, discusión, aprobación entre los 60 constituyentes. Sí, entre los 60 constituyentes que después tendrían que llegar en los puntos que estén de acuerdo, plantearlo, y en los puntos en los que no hay acuerdo y que sea insalvable, bueno, entonces también someterlos a la votación. Esa propuesta, ya el documento ya una vez sea acordado, tiene que ser sometido a un referéndum o aprobación de la Asamblea. Bueno, dice el 314 que tiene que ir a un referéndum, ¿no? Tiene que ser ratificado por un referéndum y lo que diferencia un referéndum de un plebiscito es que la decisión del referéndum tiene fuerza de ley, a diferencia de la decisión plebiscitaria, ¿no?
que la última opción la tiene el gobernante. ¿Cuándo empezarían a regir estas nuevas reformas? El acto constitucional establece la Constitución aprobado con arreglo a cualquiera de los procedimientos señalados en este artículo y en el artículo anterior empezarán a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el órgano ejecutivo dentro de los 10 días hábiles siguientes. Esto es Clic Que siguen a su Noticioso. ratificación por la Asamblea Nacional o dentro de los 30 días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, según fuera el caso, sin que la publicación posterior a dicho plazo sea causa de inconstitucionalidad. O sea, se da dos escenarios. Uno, si es el tema de por medio de la Asamblea, y luego el otro, que establece de los 30 días posterior, en el caso que sea un referéndum, lo que se haya, por medio de la cual se haya decidido la Asamblea Constituyente. ¿Cómo se convocaría una asamblea constituyente originaria, tomando en cuenta que no está establecida en la ley? Lo que es en la doctrina, en la teoría, lo que es originario es el poder constituyente originario, que es el que crea constitución, que es un poder, por decirlo así, privativo del soberano, que en este caso es la ciudadanía, que es un poder que tiene sus especificidades propias y que no requiere que se les establezcan ningún tipo de limitaciones, como por ejemplo en el 314 el Tribunal Electoral o el 314 dicen y no podrán. Entonces, del momento en que usted le dice a una constituyente que no podrá, ya no es constituyente. Yo no acepto el verbo, por lo menos desde mi punto de vista. Yo no estoy hablando de reformar. Yo estoy hablando de darnos una nueva constitución de pe a pa. Esto es ¿verdad? Clic Ya le he dicho, Noticioso. se convoca el proceso constituyente, 9 meses de conversación constitucional, diálogo, debate. Al 9º mes se llama a la convención, a la elección de la convención constituyente, se dan 3 meses para que la gente conozca las propuestas y hay que establecer previamente las modalidades de participación en esa asamblea y de elección. Por ejemplo, yo no creo que deba elegirse constituyentes provinciales, como he escuchado a alguna gente. No, nacionales todo. ¿Por qué? Porque la constitución va a ser nacional, va a ser para todos. 3 meses se convoca al cabo para que en 3 meses se elijan a la convención y luego se le da a esa convención constituyente, esa asamblea constituyente, de 30 a 60 días. Yo creo que 30 es más que suficiente, ¿verdad? Eso sí, previamente hay que ponerse de acuerdo que los que van a ser constituyentes, por ejemplo, no tendrán ningún tipo de privilegio, ni prebenda, ni salario. Su salario será licencia con sueldo. Se establece, por ejemplo, que esos constituyentes no podrán ejercer durante 5 años ningún cargo público con mando y jurisdicción, ni ninguno de sus parientes. O sea, hay que empezar a poner límites, ¿ve?, a ciertas cosas, a ciertas prácticas que nosotros sabemos que son muy de aquí. Nada de placa, carro, gasolina, secretaria. No, señor, porque ellos van nada más a aprobar, a discutir, debatir y aprobar una constitución. Y al cabo de 14 meses ya salimos de eso, ¿verdad? Y si queremos más seguridad, se pone que una vez aprobada será llevada a referéndum nacional para darle más fuerza a la constituyente, ¿no? Para divulgarla más el resultado de esa constitución y para que la gente haga nacer su sentimiento constitucional, que en Panamá no hay. En Panamá no hay ni sentimiento jurídico, entonces hay que ver cómo hacemos. Todas estas cosas son tareas de la sociedad. Doctor Ruiz, de acuerdo a lo planteado, ¿cómo quedaría conformada esta asamblea constituyente originaria? Y no sé cómo sería el proceso, si sería el mismo, serían los mismos 60 que con la constituyente paralela, ¿cómo sería? Es que la figura ni siquiera está en la ley. Es que ese era uno de los planteamientos que decía el doctor Bernal al principio, que es lo que pasa con el 314. El 314 no ha sido reglamentado. O sea, la Asamblea, en su iniciativa legislativa, no ha reglamentado este artículo que requiere que establezca cuáles son las condiciones, precisamente para no dejar en manos del Tribunal Electoral para que por medio de acuerdos comience a legislar, ¿no? Entonces yo creo que en principio Esto es se podría abocar
a que algún diputado agarre el guante y haga una propuesta de ley para los efectos de reglamentar bien este artículo 314, porque cuando tú lo lees incluso hay contrasentidos, hay choques, porque él inicia diciendo que en el 314 que se podrá adoptar una nueva constitución, pero luego en otro párrafo al final dice que la Asamblea Constituyente podrá reformar la actual constitución de forma total o parcial. Entonces, o estamos hablando de una nueva constitución o estamos hablando de reformas a la constitución actual. Entonces, hay temas que requieren un poco más de que se desarrolle la norma y creo que estamos a tiempo porque entre los que abogan por recoger firmas, los que abogan por una originaria, falta todavía mucho. Y en ese tiempo la Asamblea puede desarrollar la norma para que quede un poco más clara la regla de juego desde antemano y que no sirva no solo para este proceso, sino para los siguientes procesos de reforma. ¿Sería posible una asamblea originaria en las condiciones actuales? Yo pienso que en este momento no. En este momento lo que se puede convocar es un gran desorden. Pero yo no descarto ninguna posibilidad. La vía que propone el doctor Bernal, como él bien señala, trata de no ser una vía traumática. Él habla de 9 meses, pero pueden ser 6, como pueden ser 3, como puede ser 1 año. Esto es Clic Noticioso. Me explico, es decir, eso no es descartable. Sin embargo, yo sí creo, y fíjate que yo lo señalé, eso va a depender de los actores sociales, como decía Fernando Lasay. Los actores sociales son los que van a decidir o a definir o precipitar una coyuntura política. Proponerle al país otra fórmula. No necesariamente encasillarnos. Yo creo que el 314 está, pero los pueblos no se ponen las constituciones como camisa de fuerza. Las constituciones están para servir a los intereses del Estado. Esto es Clic Noticioso.